Un carpintero viudo estaba a punto de entregar el trabajo más importante de su vida, el único que podría salvar a su hija moribunda, cuando una voz divina le ordenó regalárselo a un mendigo desconocido. Elías obedeció, perdió todo, fue expulsado por su cliente furioso y quedó en la ruina total. Pero ese acto de obediencia imposible reveló que el mendigo era en realidad un príncipe disfrazado, y esa entrega sin sentido se convirtió en la puerta hacia la mayor bendición que jamás imaginó. En una pequeña aldea rodeada de colinas polvorientas y caminos de tierra, vivía un hombre llamado Elías. Era carpintero, y sus manos callosas contaban la historia de años dedicados a transformar madera tosca en objetos útiles y hermosos. Había construido mesas para familias humildes, cunas para recién nacidos y ataúdes para los ancianos de la aldea. Su taller era pequeño, apenas 4 paredes de adobe con un techo de paja, pero dentro de ese espacio modesto latía un corazón lleno de fe. Elías había quedado viudo 3 años atrás, cuando su esposa Sara falleció después de una larga enfermedad. Desde entonces había criado solo a su hija Rebeca, una niña de 8 años con ojos grandes y oscuros que brillaban con la misma dulzura de su madre. Rebeca era la luz de su vida, la única razón por la que seguía levantándose cada mañana antes del amanecer para encender el fuego y comenzar su trabajo. Pero desde hacía 6 meses, esa luz comenzaba a apagarse. Rebeca había caído enferma con una fiebre que los curanderos de la aldea no podían explicar. Al principio fue solo cansancio y pérdida de apetito, pero pronto la niña comenzó a consumirse como una vela bajo el viento. Su piel se volvió pálida como el lienzo, sus labios perdieron el color, y cada día le costaba más levantarse de su pequeño catre de madera. Elías la llevó con todos los sanadores que conocía. Gastó cada moneda que tenía en hierbas, brebajes y oraciones. Vendió las herramientas de su padre, las joyas de Sara, incluso el caballo que usaba para transportar sus muebles. Pero nada funcionaba. Rebeca empeoraba, y el carpintero sentía cómo la desesperación le apretaba el pecho como un torno. Una noche, después de velar junto a su hija hasta el amanecer, Elías cayó de rodillas junto a su banco de trabajo. Con las manos juntas y lágrimas corriendo por sus mejillas cubiertas de aserrín, clamó al cielo. No pidió riquezas ni gloria, solo suplicó por la vida de su hija. Y en ese momento de quebranto absoluto, una paz inexplicable descendió sobre él. No escuchó palabras audibles, pero en lo profundo de su espíritu sintió una certeza. Dios no lo había abandonado. Tenía que seguir confiando, incluso cuando no entendiera el camino. Al día siguiente llegó a la aldea un hombre que cambiaría el rumbo de todo. Se llamaba Don Rodrigo, un comerciante rico de la capital que había escuchado hablar del talento de Elías para trabajar la madera. Don Rodrigo llegó en una carroza elegante tirada por 4 caballos negros, levantando nubes de polvo que hicieron que todos los aldeanos se asomaran por sus ventanas. Vestía ropas finas de terciopelo azul oscuro y llevaba anillos de oro en cada dedo. Cuando entró al taller de Elías, miró a su alrededor con una mezcla de curiosidad y desdén, como quien examina la jaula de un animal exótico. Don Rodrigo tenía una propuesta. Necesitaba un mueble especial, un escritorio de madera de cedro tallado con incrustaciones de marfil para regalárselo al gobernador de la región en su cumpleaños. Era una pieza que requeriría semanas de trabajo dedicado, atención a cada detalle y habilidad excepcional. Pero el pago que ofrecía era generoso, más dinero del que Elías había visto junto en toda su vida. Con esa cantidad podría contratar al médico de la capital, ese doctor famoso que cobraba fortunas pero que, según decían, había curado enfermedades que otros consideraban imposibles. Era la única esperanza que le quedaba para Rebeca. Elías aceptó el trabajo con gratitud y devoción. Durante las siguientes 3 semanas apenas durmió. Trabajaba desde antes del alba hasta bien entrada la noche, a la luz de velas que consumía una tras otra. Seleccionó cada pieza de cedro con cuidado. Buscando la veta perfecta, talló diseños intrincados de viñas y aves en los costados del escritorio. Pulió la madera hasta que brillaba como un espejo.
Las incrustaciones de marfil fueron colocadas con la precisión de un orfebre. Cada golpe de martillo, cada pasada de la lija era una oración por su hija. Mientras trabajaba, Rebeca permanecía acostada en la habitación contigua, cada vez más débil, su respiración cada vez más superficial. Algunas noches, Elías dejaba sus herramientas para sentarse junto a ella, sostener su mano fría y cantarle las mismas canciones de cuna que Sara solía cantarle. Finalmente, en la víspera del día de entrega, el escritorio estaba terminado. Era una obra maestra. Incluso Elías, que era su crítico más duro, tuvo que admitir que nunca había creado algo tan hermoso. La madera parecía viva bajo la luz de las velas, y el aroma del cedro llenaba el taller con una fragancia dulce y noble. Don Rodrigo vendría a recogerlo al amanecer del día siguiente, le pagaría, y Elías podría partir de inmediato hacia la capital con Rebeca para buscar al médico. Todo estaba listo. La esperanza, esa pequeña llama que había estado a punto de extinguirse tantas veces, volvía a arder con fuerza. Pero esa noche, la última antes de que su vida cambiara para siempre, algo inesperado sucedió. Elías estaba dando los últimos toques al escritorio, pasando un paño suave sobre la superficie para eliminar cualquier rastro de polvo, cuando escuchó un golpe débil en la puerta de su taller. Era tarde, pasada la medianoche, y nadie en la aldea andaba por las calles a esa hora. El carpintero dejó el paño sobre el banco y caminó hacia la puerta, sintiendo una extraña inquietud en el pecho. Cuando abrió, encontró a un hombre de pie bajo la luz pálida de la luna. Era un mendigo, eso quedaba claro por su aspecto. Vestía harapos sucios y rasgados, su barba era larga y enmarañada, y sus pies descalzos estaban cubiertos de lodo y heridas. Llevaba un bastón tosco que parecía lo único que lo mantenía en pie. Sus ojos, sin embargo, tenían algo peculiar, una profundidad que no correspondía con su apariencia miserable. El mendigo habló con voz ronca y cansada. Dijo que había estado caminando durante días, que venía de muy lejos y no tenía dónde pasar la noche. Preguntó si Elías podría darle un poco de agua y quizás permitirle dormir en un rincón de su taller. El carpintero sintió compasión inmediata. A pesar de su propia desesperación, a pesar de que cada segundo contaba para salvar a su hija, no podía rechazar a un alma necesitada. Le dio agua fresca de su pozo, le ofreció un pedazo de pan duro que era lo único que quedaba en su cocina, y le señaló un montón de paja en la esquina del taller donde podía descansar. El mendigo agradeció con una inclinación de cabeza y se dirigió hacia ese rincón, pero antes de acostarse sus ojos se posaron sobre el escritorio terminado. Se acercó lentamente, como atraído por un imán invisible. Pasó sus dedos sucios y arrugados sobre la madera pulida, admirando cada detalle, cada curva, cada incrustación de marfil. Sus ojos se humedecieron, y por un momento pareció olvidarse de su cansancio y su miseria. «¡Qué hermoso!», murmuró. «¡Qué obra tan magnífica! Debe ser para alguien muy importante». Elías asintió, explicándole brevemente que era un encargo para el gobernador, que vendría a recogerlo en pocas horas y que con el pago podría salvar a su hija enferma. El mendigo lo miró durante un largo momento, como si pudiera ver a través de él, y luego asintió en silencio. «Dios bendice a los que trabajan con sus manos y aman con su corazón», dijo antes de retirarse a su rincón de paja. Elías regresó a su trabajo, pero no podía concentrarse. Algo en las palabras del mendigo, en la forma en que había mirado el escritorio, le había tocado una fibra profunda. Intentó sacudirse esa sensación y se preparó para dormir un par de horas antes del amanecer. Pero cuando cerró los ojos, no encontró descanso. En cambio, cayó en un sueño extraño y vívido, más real que cualquier sueño que hubiera tenido antes. En ese sueño, estaba de pie en su taller, y una luz brillante llenaba el espacio, tan intensa que tuvo que cubrirse los ojos. Y entonces escuchó una voz. No venía de ningún lugar específico, sino que parecía resonar dentro de su propio pecho, en lo más profundo de su ser. La voz era firme pero llena de amor, como la de un padre hablando a un hijo querido.
y lo que dijo hizo que el corazón de Elías se detuviera. «Elías, hijo mío, ¿confías en mí?». La voz no era una pregunta, era una declaración. Y luego vino la orden que lo cambiaría todo. «Cuando despiertes, no entregarás el escritorio a don Rodrigo. Se lo darás de regalo al mendigo que duerme en tu taller». Elías sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. No, no podía ser. Tenía que ser una pesadilla, una alucinación producto del cansancio extremo. Pero la voz continuó, implacable y tierna a la vez. «Este es el camino que he preparado para ti. Obedece, y verás mi gloria. Confía en mí, incluso cuando no entiendas». Elías despertó con un grito ahogado, cubierto de sudor frío. La primera luz del alba comenzaba a filtrarse por las grietas de las paredes. Se sentó en su catre, temblando, con el corazón golpeándole el pecho como un tambor de guerra. Miró hacia la esquina del taller y vio al mendigo todavía dormido entre la paja, su respiración pausada y profunda. El escritorio seguía ahí, perfecto y terminado, esperando a su comprador. En pocas horas, don Rodrigo llegaría. Y Elías tenía una decisión que tomar, la decisión más imposible de su vida. Pasó la siguiente hora en agonía. Caminó de un lado a otro del taller como un animal enjaulado. Entró a la habitación de Rebeca y la vio dormir, su rostro tan pálido que parecía de cera, su pecho subiendo y bajando con dificultad. Si no la llevaba al médico pronto, moriría. Eso era un hecho, y el único modo de pagarle al médico era entregando ese escritorio a don Rodrigo. Renunciar a ese pago era renunciar a la vida de su hija. Era un acto de locura, de crueldad incluso. Ningún padre en su sano juicio haría algo así. Pero la voz en su sueño había sido tan real, tan inequívoca. Dios le estaba pidiendo lo imposible. Le estaba pidiendo que sacrificara lo que más amaba en el mundo en un acto de obediencia pura, sin garantías, sin lógica, sin red de seguridad. Elías cayó de rodillas en el centro de su taller, con las manos sobre su rostro, y lloró como nunca había llorado. Lloró por su impotencia, por su miedo, por la injusticia de tener que elegir entre obedecer a Dios y salvar a su hija, dice sí. Pero en medio de ese llanto desesperado, una claridad extraña comenzó a crecer en su interior. Recordó las palabras que había sentido aquella noche cuando clamó por Rebeca. Dios no lo había abandonado. Y si Dios le pedía esto, por más incomprensible que fuera, tenía que haber un propósito. Tenía que creer que el mismo Dios que le había dado a Rebeca, que la amaba incluso más que él mismo, no la dejaría morir. Tenía que soltar el control y confiar, aunque todo en él gritara que era una locura. Cuando el mendigo despertó, Elías ya había tomado su decisión. Con las manos todavía temblorosas, se acercó al hombre y le ayudó a levantarse. El mendigo lo miró con curiosidad. Elías respiró profundo, sintiendo como si estuviera a punto de lanzarse desde un precipicio, y habló con voz quebrada pero firme. «Este escritorio», dijo señalando la obra maestra que había consumido semanas de su vida y toda su esperanza, «quiero que lo tengas tú. Es tuyo, un regalo». El mendigo lo miró incrédulo. Seguramente estaba bromeando, pero Elías negó con la cabeza. «Hablo en serio. Dios me ha dicho que te lo dé, y yo obedezco». Apenas terminó de decir esas palabras, se escuchó el ruido de la carroza de don Rodrigo llegando a la aldea. El comerciante entró al taller como una tormenta, con una sonrisa satisfecha en el rostro, listo para llevarse su encargo. Pero cuando vio al mendigo de pie junto al escritorio y escuchó a Elías explicarle con voz temblorosa que había decidido regalar la pieza a ese extraño, su rostro se transformó en una máscara de furia. Don Rodrigo gritó como un hombre poseído. «¡Loco! Eso es lo que eres, un loco demente». Su rostro se puso rojo de ira. Las venas de su cuello se hincharon como cuerdas. Exigió saber qué clase de hechizo le había lanzado ese mendigo miserable para que Elías arruinara un trato así. Amenazó con llevarlo ante el juez, con destruir su reputación, con asegurarse de que nunca más consiguiera trabajo en toda la región. Elías soportó cada insulto, cada amenaza,
con la cabeza baja y el corazón destrozado. No tenía explicación que pudiera satisfacer a don Rodrigo. Solo podía repetir que obedecía a Dios, aunque eso sonara a locura. El comerciante escupió en el suelo del taller, le dio una última mirada de desprecio absoluto y salió dando un portazo que hizo temblar las paredes. La carroza partió levantando otra nube de polvo, y con ella se fueron las últimas esperanzas de Elías de salvar a su hija. El carpintero se dejó caer sobre su banco de trabajo, sintiendo que acababa de firmar la sentencia de muerte de Rebeca. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero ya no tenía fuerzas ni para sollozar. Había obedecido. Había dado el salto de fe, y ahora estaba en caída libre, sin saber si habría algo que lo atrapara antes de estrellarse contra el suelo. El mendigo permaneció inmóvil durante todo el intercambio, observando en silencio. Y entonces, cuando el ruido de la carroza se desvaneció en la distancia, algo extraordinario sucedió. El mendigo se irguió, su postura cambió, su espalda se enderezó, y de pronto ya no parecía un anciano débil y enfermo. Se quitó el manto raído que cubría sus hombros, y debajo llevaba ropas finas, aunque sucias por el viaje. Se arrancó la barba falsa con un movimiento decidido, revelando un rostro joven y noble, con ojos inteligentes y penetrantes. Elías lo miraba sin comprender, con la mente todavía aturdida por la pérdida. El hombre que había sido un mendigo habló, pero ahora su voz era firme, autoritaria, la voz de alguien acostumbrado a ser obedecido. «Soy el príncipe Felipe, hijo del rey de estas tierras, y he estado viajando de aldea en aldea, disfrazado, buscando algo que creía perdido en este mundo. Un corazón verdaderamente fiel a Dios». Elías no podía procesar lo que escuchaba. El príncipe continuó, y ahora había emoción genuina en su voz. «He visitado decenas de pueblos, he probado a cientos de hombres con riquezas y promesas. Todos me traicionaron, todos eligieron su propio beneficio. Pero tú, Elías, tú elegiste obedecer a Dios incluso cuando significaba perder lo que más amas. Has pasado la prueba más difícil que existe, y ahora verás que Dios nunca abandona a los que confían en Él». El príncipe chasqueó los dedos, y de inmediato aparecieron guardias reales que habían estado esperando ocultos en las cercanías. Con ellos venía un hombre vestido con túnicas elegantes, cargando un maletín de cuero. «Es el médico real», explicó el príncipe. «El mejor sanador del reino. Él curará a tu hija». Elías no podía hablar, solo señaló con mano temblorosa hacia la habitación donde Rebeca yacía. El médico entró rápidamente, y durante la siguiente hora, Elías esperó en un estado de shock, mientras el príncipe se sentaba junto a él en silencio respetuoso. Cuando el médico salió, tenía una sonrisa tranquila en el rostro. «La niña vivirá. Era una enfermedad rara pero curable. Le he dado el tratamiento necesario. En unos días estará corriendo nuevamente». Elías sintió que sus piernas dejaban de sostenerlo y cayó de rodillas, esta vez no de desesperación, sino de gratitud abrumadora. Pero el príncipe aún no había terminado. Lo ayudó a levantarse y le puso una mano en el hombro. «Elías, tu obediencia me ha conmovido profundamente. Necesito hombres como tú en mi corte, hombres de integridad y fe. Te nombro carpintero real. Vivirás en la capital. Tendrás un taller grande, aprendices que te ayuden, y recibirás un salario que te permitirá vivir con dignidad y ayudar a otros como tú has querido ayudar a tu hija». Y así fue como la obediencia aparentemente insensata de Elías se convirtió en su mayor bendición. La decisión que parecía sellar su ruina abrió puertas que nunca imaginó. Rebeca sanó completamente y creció en la corte real rodeada de oportunidades que jamás habría tenido en la aldea Haití. Elías se convirtió en un artesano respetado y próspero, pero más importante aún, su historia se contó por todo el reino como testimonio del poder de confiar en Dios incluso cuando todo parece perdido. Porque la obediencia a Dios no siempre tiene sentido en el momento, no siempre cuadra con nuestra lógica humana. Pero cuando elegimos confiar,
Cuando damos ese salto de fe imposible, descubrimos que Dios estaba preparando algo mucho mayor de lo que podíamos pedir o imaginar. Tu destino no se define por lo que puedes ver o controlar, sino por tu disposición a obedecer la voz divina incluso en la oscuridad más profunda. Y esa obediencia siempre, siempre, te lleva exactamente donde necesitas estar. Si esta historia tocó tu corazón, no te la guardes. Compártela con alguien que necesite recordar que Dios recompensa la fe. Dale like. Suscríbete a este canal para más historias que fortalecen tu espíritu y déjame en los comentarios qué acto de obediencia te está pidiendo Dios hoy. Bendiciones.